miembros del Gobierno, diputadas, diputados, síndic mayor, miembros de la sindicatura. En primer lugar, sumarme también al agradecimiento que han expresado las personas que me han antecedido en la palabra por su trabajo, por la presentación, por la elaboración de este informe y por su presentación hoy aquí. Creemos que es importante el informe, que posiblemente, como usted mismo ha comentado, el retraso en las fechas o la distancia entre la fecha en que se cierra el ejercicio a revisar y las fechas en las que estamos comentando el informe, pues le hace perder cierta eficacia. La ley más fundamental de un gobierno, como hemos dicho muchas veces, son los presupuestos, aunque parece que este año no está siendo así. Y una vez aprobados los presupuestos, lo fundamental es controlar si realmente eso que se ha aprobado se ejecuta o no, porque si no, esos presupuestos quedan en papel mojado. De aquí que creemos que habrá que hacer algún esfuerzo, seguro que por parte del Gobierno, en dotar de mayores recursos a la sindicatura también, para que ese lapsus de tiempo entre el cierre de un ejercicio y la posibilidad de hablar sobre la liquidación presupuestaria se reduzca. En este sentido, esta primera parte de la intervención me gustaría hablar del informe, porque aquí hemos oído intervenciones que se alejaban bastante de lo que era el propósito del informe. Me gustaría empezar, por lo menos, hablando del informe, luego me referiré a otras intervenciones, y en ese sentido hablar de la utilidad del informe. Obviamente, la utilidad primera del informe queda cumplida con esta desviación que he comentado antes por el tiempo, queda cumplida en cuanto las cosas que se plantea es la utilidad de que unos expertos o un órgano experto revise las cuentas y ponga negro sobre blanco cuál ha sido la actividad económico-financiera de la Generalitat durante un año y nos indique con detalle cuál ha sido la liquidación, como hemos dicho antes, del presupuesto, y también haga aquellas recomendaciones, observaciones importantes para mejorar el funcionamiento y mejorar esta actividad. Esta utilidad fundamental o esta utilidad primigénica creo que queda cubierta con el informe, pero luego habría una segunda utilidad que debería tener un informe que cuesta tanto realizar, que es el mejorar las cosas, el mejorar los modos de actuación, el mejorar la actividad de la Administración, el cambiar aquellas praxis que no son correctas en lo que se refiere al ámbito que el informe cubre. En este aspecto es en el que creemos que los informes de la sindicatura a lo largo de la historia han tenido poca utilidad. Es decir, aquí se realiza un informe, se realiza un análisis, ustedes hacen unas observaciones, hacen unas recomendaciones, pero la sensación que da es que estas observaciones y recomendaciones no son asumidas por la Administración de turno. Para ello, hemos ido a observar el informe del 2009. Efectivamente, ha habido un cambio en la presentación, pero en aquel informe del cierre del 2009 había un apartado que se llamaba Seguimiento de las observaciones y recomendaciones de ejercicios anteriores. Y había un resumen de las observaciones que se habían ido haciendo y del seguimiento de las mismas. Entre estas eran muchas las observaciones, pero las más destacadas y agrupadas por grupo, pues vimos que en el 2009 se hablaba de la consolidación de cuentas que se realiza de forma parcial y que no recoge toda la actividad económico-financiera de la Generalitat, que a la hora de presentar las cuentas faltan determinados documentos que se encuentran previstos en el Plan General de Contabilidad de la Generalitat, que la consolidación de cuentas no se hace correctamente de forma técnica, que existen gastos que se han generado durante el ejercicio pero que por falta de presupuesto se imputan a ejercicios siguientes, que no se registra la existencia de clientes de dudoso cobro, que hay formas de endeudamiento que no se incluyen en las cuentas de endeudamiento consolidado. Estas son algunas de las recomendaciones que en el ejercicio 2009 ya se ponían como históricas y, de hecho, en aquel informe había una columna que hablaba de cuál era el origen de estas recomendaciones y vemos que todas son de los ejercicios 2004 y 2005. Es decir,
que desde el año 2004 y 2005 hasta el año 2009 no se habían solventado o no se habían aplicado estas recomendaciones y observaciones que ustedes hacían. Y lo malo, después de leer el informe y después de haber oído su exposición, es que en el año 2010 seguimos hablando de las mismas recomendaciones y observaciones. Obviamente, nosotros vamos a votar a favor del informe, el Parlamento aprobará este informe, pero además de eso, este informe que contiene el análisis y las recomendaciones, pero además de aprobarlo, podemos hacer algo más para que realmente cambie la forma de actuar de la Administración en esos aspectos que se están denunciando por parte de la sindicatura desde el año 2004 o 2005, o vamos a seguir este debate va a seguir siendo un debate, una aprobación formal, y el año que viene nos vamos a seguir encontrando con las mismas recomendaciones. Esta es la primera cuestión que se nos plantea sobre el fondo de lo que es el informe en sí, ¿no? Como hemos comentado antes, también es verdad que los plazos de presentación del informe no ayudan. Ahora se está hablando de un informe cuyo responsable, el Gobierno tripartito en el 2010, pues estamos en junio de 2013, pierde mucha fuerza y mucha eficacia en este sentido el informe. Y vamos a ver si entre todos somos capaces de reducir este lapso. En cuanto ya, digamos, al fondo o a los datos más relevantes del informe y de los que los demás grupos pues, han hecho mención. El primero, o casi el único que se ha tratado, ha sido el de la estabilidad presupuestaria. Obviamente, ese creemos nosotros también que es uno de los datos más relevantes y que más llama la atención. Efectivamente, en el año 2010 se aprobó el Plan Económico y Financiero de reequilibrio por parte del Consejo de Política Económica y Financiera y, como usted ha comentado, se establecía un objetivo de déficit para ese año del 2,39%. Veamos, analizando su informe, y como usted mismo ha expresado anteriormente, que se cierra el ejercicio con un 4,22. Es decir, nos hemos desviado un 77% de la previsión de déficit. Esto, hablando en cantidades, en euros, ya lo ha dicho usted, son 8.352 millones de euros gastados más de los que se habían ingresado. La verdad es que no está mal. La verdad es que viendo estos números, pues uno casi comprende que el Gobierno que entró con posterioridad, que el Gobierno de convergencia esté aún casi hablando de la herencia recibida, ¿no? Parece que en 2010 se produjo un descontrol en el déficit, que luego pasaré a analizar las explicaciones que se han dado por parte de las personas que han antecedido en el discurso, porque efectivamente las intervenciones tanto de Esquerra como de Iniciativa, como del Partido Socialista, más que analizar el informe, se han dedicado a justificar ese déficit de 8.352 millones de euros. Me van a permitir, en este sentido, que haga referencia, no puedo hacerlo de otra forma, a una sensación personal, que cuando salen aquí a la tribuna a hablar pues miembros de Esquerra Republicana de Cataluña, del Partido Socialista o de Iniciativa, criticando los recortes, bueno, los de Esquerra menos, los critican menos, sobre todo Iniciativa y el Partido Socialista, podemos estar de acuerdo en muchas de las cosas que se dicen y en que no se está recortando donde se debe, pero nosotros echamos de menos un poco de autocrítica y un poco de saber que la situación en la que estamos pues también proviene de unos hechos anteriores y en los que ustedes tuvieron bastante responsabilidad. Porque en realidad se gastaron ustedes lo que no tenían. Luego lo justifican de diferentes formas y luego entraré. Pero el hecho es que se gastan lo que no tienen y justamente la cantidad de 8.352 millones de euros, lo que supone incrementar el déficit en un 30%, la deuda, perdón, en un 30% aproximadamente. Y digo que encuentro faltar autocrítica en Iniciativa y en el PSC. Lo de Esquerra es peor. Lo de Esquerra es que no. El problema con Esquerra no es que no haga autocrítica. El problema con Esquerra es que está gobernando. Es que Convergencia y Unió
que se pasa el día hablando y echando la culpa a la herencia, realiza la política económica que se le dicta desde Esquerra Republicana de Cataluña. Y nosotros creemos que eso es aún más peligroso sobre todo para los catalanes. Se ha explicado este déficit por parte de los intervinientes del tripartito, que, como digo, en vez de analizar el informe, se han dedicado a justificar su gestión en el año 2010, lo cual ya pues, da una idea de por dónde van las cosas, pues con diferentes criterios. Desde Esquerra Republicana de Cataluña le han echado la culpa al déficit fiscal, como no, al expolio, lógicamente. Desde el PSC a la crisis, bueno, era el año 2010, la crisis empezó en 2007-2008, yo creo que en el año 2010 hasta Zapatero se había dado cuenta de que estábamos en crisis y, por tanto, ya se debían haber empezado a tomar medidas. Y desde iniciativa se habla de un injusto sistema tributario. Todos son excusas, pero en realidad lo que estamos es ante un gobierno que se gastaba lo que no tenía. El déficit fiscal puede hacer, en todo caso, justificar que uno crea que debe tener más dinero del que realmente tiene, pero eso no le da derecho a gastarse lo que cree que debía tener. Un buen gobierno debe gobernar con lo que tiene, no con lo que cree que tenía derecho a tener. Y eso fue lo que no hicieron ustedes y que ahora quieren justificar de una forma o de otra. Yo creo que hay un factor que ninguno ha mencionado y que creo que es importante también para que nos demos cuenta de por qué se produce este agujero en el año 2010. El año 2010 es un año electoral, con un gobierno tripartito moribundo, recibiendo críticas por todos lados por su mala gestión, y ustedes, en ese ejercicio, intentan afrontar las elecciones en las mejores condiciones con una cosa que, por desgracia, es habitual en las democracias, que es gastándose el dinero de todos para llegar a las elecciones con una mejor imagen. Este factor no se había puesto sobre la mesa por ninguno de los tres, pero yo creo que es fundamental ahora que nos expliquemos qué pasó en ese año 2010. Se explican luego también en el informe técnicas de cómo se llega a este déficit, porque claro, no se tiene dinero, tampoco se puede pedir, pero ¿qué se hace? O sea, hay un par de técnicas de trampa contable que no es nueva en el año 2010, pero yo creo que en el 2010 se llevan a la máxima expresión. Por un lado, se hacen gastos que, como no se tiene límite suficiente presupuestario para realizarlos, se imputan a ejercicios posteriores. En este caso, pasaríamos del 2010 y gastos al 2011. Importe, 1.765 millones de euros. Estamos hablando de 1.765 millones de euros de gasto que no había margen para gastarlo, porque los presupuestos no daban para ello, y se utiliza la técnica de imputarlo al año siguiente. La verdad es que no es una técnica nueva. No la inauguraron en ese año, pero es que del 2009 al 2010, que también se había utilizado por 320 millones de euros. En el 2010 lo hacen por 1.765. Y otra técnica que también ha sido, otra forma de hacer, que también ha sido mencionado por el síndico, es la forma de financiar determinadas obras en las que el pago se hace por el montante en un momento al final de la obra, en la mayoría de casos, con lo cual, cuando se contrae el gasto, no entra ese gasto, digamos, no entra en la liquidación presupuestaria, no entra a priori, aunque de acuerdo con las normas de contabilidad de las administraciones públicas sí que se deben contabilizar. Pues bien, en esta forma de inversiones, ustedes eludían introducir gastos en el presupuesto por importe de 1.815 millones de euros. Estamos hablando de cantidades tanto en una forma como en la otra totalmente desmesuradas, como desmesurado fue en su momento el déficit que provocaron y que ahora estamos pagando entre todos. Porque sí, a veces se justifican en que hay que hacer cosas, pero es que el gastar lo que no se tiene en esa medida en la que lo hicieron ustedes, yo insisto que creo por razones electorales, lo que supone es que ustedes harán cosas ese año, pero es que en los años siguientes no podemos hacerlas, no se pueden hacer más, porque contraen una deuda y contraen unas obligaciones que bloquean el margen de actuación de posteriores presupuestos. El informe, y vuelvo al informe, es prolijo señalando otro tipo de irregularidades y de falta
de procedimientos que no son lo más adecuado. Y yo insisto, creo que lo más importante sería, y que el síndico nos pudiera aclarar algo en su siguiente intervención, cómo se puede hacer que las conclusiones y las propuestas se cumplan y cómo podemos acortar el plazo entre el cierre del ejercicio y este debate sobre esos ejercicios en cuestión. Muchas gracias, señora presidenta. Gràcies, senyor diputat.